Hola queridos cibernautas, bienvenidos a otra entrega más de Etnográficas, Cultura y Vida Cotidiana, aquí con la iniciativa de Etnograph Gestión y Cultura y la colaboración con el Colegio de Antropología Social desde las instalaciones del Colegio en Ciudad Universitaria, en Puebla. El día de hoy nos acompañan dos colegas de antropología, ¿no? dos hermanos de disciplina, pero que además comparten el gusto, la tradición de la música regional veracruzana. Son músicos de son y vienen a platicarnos de qué va este arte de tocar son, de vivir el son, ¿no? Porque no solo es una técnica, sino implica también incorporar todo lo que tiene que ver con la música y este tipo de música a su vida, y supongo que han crecido con ella. Entonces quiero presentarles a nuestro amigo Daniel Sánchez, bienvenido, y a Oscar Alejandro, bienvenido, mejor conocido como el Jarocho. Entonces, pues para que nos platiquen justo de qué va, que en su vida el son es una parte importante, el son jarocho, este arraigo a su tierra, etcétera. Entonces, no sé quién quiere empezar a contarnos qué es el son. Okay. Bueno, mucho gusto. Qué bueno que estamos aquí para compartir este momento hablando sobre esto, lo bonito que es el son jarocho. Y quiero recalcar que, bueno, no soy tanto músico, yo soy más bailador, pero pues sí, de son jarocho básicamente. Y pues, ¿qué es el son? El son pues es un género, o más bien los sones son una especie de géneros musicales, porque existe el son jarocho, existe el son huasteco, el son ismeño, el son cubano, etcétera, etcétera. Surge en la época colonial, por el siglo XVII, más o menos, finales, que son los primeros registros que se tiene de música, que en ese entonces no se conocía como son. Eran folias, eran minuets, eran chaconas, eran negrillas, pero que con el paso del tiempo y también un poco con el proyecto de los nacionalismos mexicanos, se fue considerando lo que es el son, que el son es un género musical tradicional, que tiene diferentes características dependiendo de la región, pero lo que una de las características fundamentales del son, aparte de su estructura, es el hecho de que no son, porque por ejemplo muchas personas se confunden, ¿no? O le dicen canciones a los sones, por ejemplo. No, sino que los sones, aunque sí tienen una temática específica, los versos no son fijos en un son, sino que cada persona puede cantar básicamente los versos que esa persona desee, si son improvisados o si son ya aprendidos y memorizados, pero depende, no es una estructura así como una canción, ¿no? Que el himno nacional, pues el himno nacional tiene ciertos versos que se cantan a la fuerza. Los sones no, los sones son más libres, son más de la persona. Se prestan más a la creatividad del músico. Sí. Sí, y bueno, cabe recalcar que por el tamaño de las regiones, los sones, como ya decía Oscar, varían, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo vengo de las montañas de Veracruz y digamos que históricamente se tiene el registro de que la división que existía antes era tomando como eje el puerto de Veracruz, todo decimos nosotros hacia abajo, hacia la zona de Tabasco, la región de donde es Oscar, es la región del Sotavento. Y de Veracruz hacia arriba, como hacia la Huasteca, es la región de Barlovento. Anteriormente, el crecimiento, digamos, de lo que ahora conocemos como el son jarocho, tenía mucho que ver también con las redes comerciales y las formas de vida de entonces. La feria de Jalapa, por ejemplo, era una feria regional muy importante, donde todo lo que bajaba del puerto de Veracruz, que venía de Europa, y lo que se traía desde Acapulco, ¿no? Con arrieros de la nao de China, pues se encontraba en estos mercados, y en especial el de Jalapa, y eran como estas ferias regionales, y ahí también se armaba lo que es el son. Entonces el son jarocho abarcaba lo que ahora es el son jarocho abarcaba hasta esta región, pero lamentablemente con las transformaciones que se dan, las nuevas formas de comunicación y de cómo transportar las cosas, estas ferias como que van perdiendo presencia, y llega un momento en el que en la zona del Barlovento perdemos como tal la esencia del son jarocho, la práctica como tal, que todavía permaneció en el Sotavento. Pero muy interesante, ahorita hay como esta búsqueda también por recuperar o por volver a recordar estos sones, ¿no? De la región de Barlovento. ¿Cómo
se convierten uno en músico, otro en bailador de son? Bueno, en mi caso es algo muy chistoso. Ay, el mío también es chistoso. Siempre hay como un chistecito ahí. Yo desde niño crecí escuchando la música de son jarocho con mis papás, pero vuelvo a repetir, como era la zona de Barlovento, pues también no era como que muy habitual que en las esquinas salieran con las jaranas y demás. Pero algo que nosotros todavía conservamos es lo de la tradición de la rama y el viejo, cuando es fin de año. Y curiosamente, platicando apenas con los compañeros de acá que también radican, que son de Veracruz, pues comentábamos que dentro del son de la rama, bueno, nosotros le decimos la rama, lo que pueden ser pascuas en el sotavento, nosotros conservamos como que una variación en cuanto a la forma de cantar. Entonces, de niños nosotros salimos con nuestros botecitos, así agitándolos, ¿no? Y con nuestras corcholatas hechas así como panderito, y cantábamos la rama, ¿no? Y entonces hay una variación en la que nosotros pues pedimos permiso, ¿no? Hola, buenas noches, estamos aquí está la rama que les prometí venir a cantar, porque mi aguinaldo me tienen que dar. Y hay una variación en la que se dice, ándale señora, no se haga para atrás, deme mi aguinaldo, si me lo va a dar, que la noche es corta y tenemos que andar, y así remata. Entonces como que escuchando cómo se desarrolla la canción normal, ahí hay una variación en cuanto al ritmo, ¿no? Y entonces esa variación no se encuentra en el sotavento y digamos que es muy propia de ahí. De esta región. Entonces a partir de ahí y pues con la vida del campo, porque pues igual, bueno, de hecho por eso el sombrero de 4 pedradas, ¿no? Mi abuelo ocupaba este sombrero, mi papá también, ¿no? Y demás, pues se van dando, es como el contexto en el que vivimos. Y bueno, ya en la juventud uno empieza con las inquietudes de tocar guitarra, empezamos primero por la guitarra, pero siempre el escuchar la música de son estaba ahí presente, ¿no? Y el son, y el son, y el son. Una cosa lleva a otra y de repente ya pues uno se anima a dar el salto, consigue, bueno, en mi caso junto con mi hermana en una feria de Todos Santos conseguimos las hermanitas, así les decimos, que es esta jarana más pequeña, la más pequeña que se puede hacer, que es el chaquiste, que recibe el nombre por un mosquito de la región del sotavento, que es así pequeñito, que atraviesa el pabellón, o sea, aunque pongas pabellón se pasa. Y luego tenemos el mosquito, que es esta otra jaranita. Entonces, son las más pequeñas que existen y de ahí empiezan a jarana primera, segunda, tercera, y con estas fue con las que empezó a trasladar lo que yo sabía de la guitarra al son, y a partir de ahí a convivir, ¿no? Y bueno, yo, justo como decía, yo comencé a adentrarme en el son jarocho por el baile, no tanto por la música, o más bien no tanto por tocar instrumentos. Irónicamente, pues sí, es curioso que justo mi familia como tal para nada tiene que ver con Veracruz. O sea, mi abuelo paterno es de Chiapas, mi abuela paterna es de Coahuila, mi abuela materna es de la Mixteca de Oaxaca, mi abuelo paterno es del Istmo de Tehuantepec. Mis papás sí nacieron en Veracruz, en Minatitlán, pero ellos tampoco se desenvolvieron en ambientes como jarochos, sino en sus propios ambientes, de la belismeña, de la marimba, de Chiapas, ¿no? Y yo, por ende, al nacer, hacer la segunda generación que nace en Veracruz, junto con mis primos, tampoco, por esa historia familiar, tampoco estuve tan inmerso en mi infancia del son jarocho. No había un arraigo. No, justo, era, pues lo mío, las velas ismeñas, ¿no? La marimba, la música de la Mixteca de Oaxaca. Sin embargo, a los 15 años, más o menos, como a los 14, 15 años, también le tengo que agradecer a mi mamá por esto, porque fue la que me impulsó a meterme al ballet folclórico de Coatzacoalcos. En la secundaria, el ballet folclórico de Coatzacoalcos, de Tizoc, de la Casa de Cultura. Pues evidentemente, pues se bailaba Veracruz, ¿no? El famoso cuadro Veracruz, el cuadro jarocho, etcétera. Entonces, bueno, porque también hay que hacer una distinción. Nosotros tocamos como el son jarocho tradicional, que es el que decimos, porque pues es el tradicional. Existe el son jarocho más popular, más comercial, más conocido a nivel incluso internacional, que es el son jarocho que le llamamos estilizado, que tiene muchas variantes. Es donde se visten todos de blanco, con arpa, el traje de jarocha amplio, ¿no? Más estético. Más estético, justo. Más estilizado. Y que también se bailaba en este ballet folclórico, pero también en este ballet, porque nuestra maestra conocía igual del son jarocho tradicional, también iba a fandangos, conocía personas fandangueras, dentro del grupo también había fandangueros,
nosotros igual bailábamos cuadros de son jarocho tradicional, como tal. Y sí se veía clara la diferencia desde la vestimenta, desde los pasos que se hacían, la velocidad. Y pues así yo fui conociendo, en primera como, ¿a poco existe otro que no es la bamba así de arpa, sí, no? Entonces me comenzó a llamar la atención este son jarocho, este estilo de son jarocho. Y recuerdo mucho que la primera experiencia así de fandango como tal fue en un encuentro de son jarocho y son huasteco que se llevó a cabo en el municipio de Coatzacoalcos, en el Palacio Municipal, donde pues primero fueron presentaciones y ponencias, ¿no?, sobre el son jarocho y son huasteco, y al final fue un fandango, donde la tarima fue el escenario, como tal, el escenario principal. Yo nunca había ido a un fandango, yo no sabía que era un fandango. Mi mamá sí sabía porque pues ella ya llevaba más tiempo viviendo en Veracruz, y se conocía a personas fandangueras, Andrés Flores, por ejemplo, que fue la que, bueno, me cuenta que él fue la que le adentró en el son jarocho tradicional. Y mi mamá me dice, no, pues ve, esto se hace así, ¿no? Aquí pues está en la tarima, todos se ponen a bailar, todos se ponen a cantar. Y yo me quedé, wow, o sea, cuando vi ese tipo de fiestas, sí, me quedé así, le rogaba que nos quedáramos, desafortunadamente nos teníamos que ir temprano porque al día siguiente tenía examen, pero ya eran las 12, 1 de la mañana, y esa cosa sigue toda la madrugada. Yo quería quedarme porque en serio me enamoré así, fue amor a primera vista, el son jarocho tradicional. Y de ahí en adelante, pues el tiempo que seguí en Coatzacoalcos, yo me mudé a los 15 años justo aquí a Puebla, y hubo un tiempo así que desapareció completamente de mi vida, pues no sabía que aquí en Puebla igual había presencia del son jarocho. Fue hasta que entré a la carrera, básicamente, hace 2 años más o menos, que conozco el grupo de son jarocho y otros sones en Puebla. Es un grupo en Facebook, y veo, no manches, esto también se hace aquí, ¿no? Y pues, así. Fue de hecho una práctica de campo la que me adentró al son jarocho aquí en Puebla, y pues así. Hasta la actualidad, 2 años básicamente llevo como en el son jarocho poblano y en los fandangos tradicionales y bailando la manera tradicional, y así. ¿Cómo se conforma este circuito de son jarocho tradicional en la ciudad de Puebla? Ok, tenemos que decir que un elemento, o al menos en el mundo contemporáneo, hay un elemento que yo sí creo que es fundamental para la consolidación de una red de jaraneros, de fandangueros, aquí en la ciudad de Puebla al menos, que la verdad sí es el grupo de Facebook Son Jarocho y otros sones en Puebla. Es un grupo con, no sé, muchísimos participantes, no solo de Puebla, sino de Tlaxcala, de Estado de México. O sea, todo el país. Realmente, sí es importante para los que radicamos aquí en Puebla, ¿no? O Tlaxcala o lugares aledaños a Puebla. Entonces este grupo funge, o al menos en mi experiencia sí fungió como... O sea, si no hubiera sido por ese grupo, yo no me hubiera enterado para que hubiera comunidad fandanguera. Y lo más evidente es que muchas personas que no pertenecen a este grupo y que no pertenecen a la comunidad fandanguera no saben que existe la comunidad fandanguera en Puebla, porque sí somos varios, somos bastantitos. Evidentemente no a comparación de ciudades veracruzanas, ¿no? Pues claro, ahí son más que aquí, pero sí somos bastantes. Entonces... En este grupo, por ejemplo, se publica así, oigan, va a haber fandango tal día, cáiganle. Y le cae la banda. Oigan, va a haber fandango incluso aquí en Tlaxcala, en Tecamachalco, etcétera, etcétera. Se le cae la banda. Y si hay lugares ya como específicos, o que las personas ya relacionan, es que en esa casa siempre se hacen fandangos, o siempre hay fandangos en tal o cual lugar. Por ejemplo, una de las casas que al menos en tiempos recientes ha sido igual... Pues ya recurrente para los fandangos, es la casa de un amigo mío que se llama Marcos, está ahí por la 31 Poniente, y siempre, bueno, él igual le late el son jarocho, le late igual la danza mexicanista, y pues se convoca a la banda así en el son jarocho, no, va a haber son jarocho en casa de Marcos, y le cae la banda. Aunque sí hay distintos grupos como de amigos, ¿no? Sí, hay diferentes círculos sociales, y yo me llevo con él, con mis amigos Raúl, Jenny, o sea, somos como los cercanos, hay otros grupitos cercanos de personas, pero en los fandangos como tal interactúan todos los grupitos, todos los grupos, sí, todos los grupos interactúan. Así es. Y bueno, también es necesario destacar que algo de lo bonito del son jarocho, y precisamente que también permite hacer como esta distinción entre lo que decía
Oscar, del son tradicional, Ujú. ¿no? Y del son, digamos, ya estilizado. Es precisamente la cuestión de la vida cotidiana, Ujú. ¿no? Por ejemplo, uno puede llegar a un fandango y para nada puede encontrar ciertas limitaciones como de, ¿tú qué haces aquí? O sea, al contrario, el son jarocho es muy accesible, muy incluyente, ¿no? Ujú. E incluso por lo mismo es como esa magia que mencionaba Oscar, ¿no? Entonces, ahí te permite interactuar, socializar, y recordando igual palabras que comentábamos con el amigo Raúl, él en una ocasión lo ponía de una forma muy interesante, que decía que las fandangos, ¿no?, eran los antros de las abuelas, ¿no? Entonces, antes así era como las abuelas socializaban. Sí, y sí, demás, sí. ¿no? Ir de fiesta era ir a un fandango. Exactamente. Y justo para nosotros, o sea, para la comunidad fandanguera, sí nos gusta el perreo, sí nos gusta la salsa, claro que nos encanta la música comercial, Sí. moderna, las cumbias nos encantan, pero justo los fandangos, y yo cuando se lo comento a mis amigos, por ejemplo, que no pertenecen a mi círculo social del fandango, yo les digo, mi cumpleaños va a ser un fandango, porque esas son nuestras pedas, básicamente. Nuestras pedas son fandangos. Así con la banda jaranera, con la banda fandanguera, se convoca fandango y en el fandango tomas, en el fandango ligas, en el fandango comes. No, o sea, en el fandango ocurren muchas interacciones que se dan en otros espacios, y sobre todo en la ciudad de Puebla, Cholula, ¿no? O sea, bares, antros, pero que el son jarocho igual funge como este factor, ¿no? De diferentes prácticas, de relaciones sociales, de cuestiones lúdicas, ¿no? Uh-huh. Que no necesariamente es como, pues tocan lo tradicional, pues son bien abuelitos, son bien conservadores, son bien acá tradicionalistas, ¿no? Sino al contrario, al final somos jóvenes y muchos de los que somos fandangueros en Puebla somos jóvenes. Hay señores grandes, personas mayores, que también se les respeta muchísimo, que ahí sí sería cuestión de indagar cómo es que ellos, porque ellos son los grandes acá de son jarocho en Puebla, los señores ya grandes, y estaría también interesante indagar cómo es que ellos comenzaron el son jarocho en Puebla, porque nosotros no lo comenzamos, bueno, al menos yo no, ni Daniel, nosotros llegamos y la red ya estaba establecida. Uh-huh. Sí. Y algunos de ellos, pues, por cuestiones de migración interna, ¿no? Se desplazaban para acá y demás. Claro. Por ejemplo, algo ahorita que mencionaba del circuito, aquí en la ciudad de Puebla hay un taller muy interesante, muy importante, que se llama el Consonarte, ¿no? Uh-huh. Consonarte de Claudio Vega, que al menos dentro de la comunidad de fandangos, él pertenece a una familia de larga tradición, que es de Boca de San Miguel de Tlacotalpan, uh-huh. que es la familia de los Vega. Incluso ellos son los que tienen el grupo de los Vega. Claudio Vega es el de cabello largo, sí, ¿no? Uh-huh. Y tiene su taller aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, por ejemplo, así como él, otros personajes igual por cuestiones de migración. Claro. Y por ejemplo, ahorita, tal vez saliéndonos un poco de la ciudad de Puebla, estoy pensando en el Fandango Fronterizo, que es un evento que se realiza en las ciudades de Tijuana y de San Diego, California, al mismo tiempo. Y empezó igual, banda que le gusta el son y que se mueve para allá, pues de repente pues sale la necesidad, empiezas a hacer, personas se interesan y así comienzan a conformarse, y otros migrantes jarochos también llegan, se unen, y bueno, el Fandango Fronterizo precisamente inició con una idea de juntar a toda la banda de Veracruz que estaba allá, uh-huh. o que estaba interesada, y de repente terminó en un fandango improvisado precisamente en el punto donde la barda fronteriza llega al mar, entre Tijuana y San Diego. Entonces, de un lado, exactamente están los de San Diego. Lo que hicieron fue poner las tarimas, 2 tarimas, y lo único que dividía las tarimas era la malla. La malla como tal, ¿no? Entonces, era algo bien chistoso que comentaban, ¿no? Era que en el primer fandango fronterizo, pues llegan los policías de Estados Unidos, ¿no? Sacados de onda, y pues ya les tratan de explicar, medio entienden, y dicen, bueno, una última canción y vámonos. Una última canción, sí, bueno, pues vámonos con la bamba, bueno, y nadie les dijo a los polis que la bamba puede durar hasta 40 minutos, sí, 1 hora, y a partir de ahí, ahorita me parece que este año es el 7º fandango fronterizo que se organiza, ¿no? Y entonces es una cosa muy bonita, porque la comunidad que anda allá diciendo, diría la banda haciendo iris por allá, pues busca también hacer estas actividades, ¿no? Incluso llegan a lugares donde hay refugiados, migrantes, no haitianos y demás, y llegan con la música de son precisamente pues para tratar de interactuar y hacer comunidad, ¿no? Entonces algo similar también llega a pasar aquí en Puebla. El 2 de febrero precisamente en el taller de Claudio Vega,
organizaron un fandango para todos aquellos que no se pudieron ir a ver a la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan, porque es como la patrona de los soneros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí pues llegamos todos y igual, o sea, sin conocer a nadie, aquí es el fandango, sí, pásale, y cuando ves ya estás ahí. Sí. En la fiesta. Porque sí, justo uno de los factores, dos factores importantes que hacen que el son jarocho en Puebla pueda vivir, se pueda hacer, es justo uno de los claves, la migración de personas veracruzanas fandangueras, porque no todos los veracruzanos son fandangueros, evidentemente, pero todas las personas fandangueras que migran a la ciudad de Puebla por X o Y razón, por cuestiones escolares, por cuestiones de trabajo, y ahí es cuando justo pasa el siguiente punto. Tratamos de replicar, tratamos de extender nuestra identidad, ya no estamos en nuestro lugar de origen, pero eso no significa que seamos poblanos, por así decirlo. Sí. Seguimos siendo jarochos y seguimos siendo jarochos fandangueros. Entonces, pues, hagamos fandangos, saquemos la rama, saquemos el viejo, aquí en la ciudad de Puebla, porque es justo esta extensión de la identidad, claro, que no estás en tu lugar de origen, pero sigues reproduciendo estas prácticas, estas cuestiones que para ti emergen como una identidad. Justo en eso pensaba mientras los escuchaba, ¿no? Es como si, o es así, el son y el fandango expanden al territorio veracruzano a donde quiera que va un jaranero o un fandanguero, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la materialidad de el músico de son, del bailador de son? O sea, ¿qué elementos, qué objetos no pueden faltar para un músico y un bailador de son? Ok, bueno, para los bailadores. No, pues, para que... Es curioso porque, al menos en los contextos, pues, citadinos, en los contextos más modernos, por así llamarlo, no tan tradicionales, quizá el hecho de que haya ciertas características fijas, ciertas ropas, ciertos elementos así estrictos, se vea desdibujada, no tanto en contextos más tradicionales donde sí es así y así se hace, porque ya nuestra historia de vida, ya la contemporaneidad, la modernidad, etcétera, etcétera, ya ha desdibujado un poco esas limitaciones quizá que se tienen en el son jarocho tradicional. Evidentemente hay elementos que son, por así decirlo, indispensables, aunque no tanto. Por ejemplo, una vez me tocó, por ejemplo, la tarima. La tarima, pues, en los fandangos tradicionales es indispensable. Pero aquí una vez en un fandango no hubo tarima. Y dijimos, pues, no hay pedo. Bailamos en el suelo, zapateamos en el suelo. Entonces, sí, igual por las cuestiones de la ciudad, por las cuestiones de la rapidez, del mundo contemporáneo, estas cuestiones que tú dices que son indispensables, se ven un poco desdibujadas. Porque, o sea, tú puedes ir a un fandango vestido así, como tú, ¿sí? O vestido como nosotros, con guayabera. No hay problema. Evidentemente hay personas que decimos y nos gusta, y sobre todo las personas que nos sentimos identificados como jarochos, ¿no? Que nos late justo llevar la ropa tradicional, en el caso de las mujeres, pues, la falda, la blusa, el enredo, los zapatos. A nosotros nos late, quizá por esas cuestiones de que somos de allá y nos late y nos sentimos orgullosos de mostrar nuestra identidad a través en este caso, la ropa. El vestuario. O en el caso de, bueno, Daniel les dirá en caso de los instrumentos. Pero no es necesario, no es requisito. Ajá, o sea, no te corren porque no lleves zapatos, no te corren porque no lleves falda, no te corren porque no vayas con guayabera. Son los elementos más que puedes identificar más rápido con el son jarocho, pero no son indispensables en ese sentido. Aunque sí, como repito, al menos para las personas que nos sentimos identificados y nos adscribimos al término jarocho o jarocha, sí es algo pues muy bonito. O sea, sí es algo bonito portar el traje y sentirte que realmente estás haciendo el fandango con los zapatos. Claro, porque es una expresión de arraigo, de identidad, ¿no? Claro, el terruño. Claro. Sí, entonces pues sería, al menos en el caso de los bailadores, pues sí, en el caso de las mujeres su falda o su enredo, su blusa, sus zapatos, pues sus flores, su tocado. En el caso de los hombres, pues la guayabera, el pantalón de vestir no tanto, puede ser mezclilla, pero sí los zapatos pues para bailar, para zapatear, que son unos botines con un tacón que en la suela tienen metal, sí, para que suene duro. O incluso en algunos casos, por ejemplo, a mí me laten más los guaraches, pues también guaraches con suela especial para zapatear. Así es. Y bueno, en el caso de los músicos, pues como decía él, o sea, indumentaria como tal ya es como guste uno, ¿no?
Por ejemplo, el uso de la mezclilla yo lo he pensado mucho también, porque normalmente la tradición era de que pues, los abuelos ocupaban estos pantalones como de vestir, pero también, por ejemplo, en el campo, cuando uno va al campo, al corte de caña, ¿no? El corte de café y demás, pues ya la banda usa pantalón de mezclilla, sí. ¿no? Entonces, como que son estas cuestiones que ya van transformándose, pero que no quedan por fuera, y que es algo también... Cuando nosotros referimos, ¿no?, del son jarocho vivo y demás, sí. es precisamente a que no está estilizado, ¿no?, como el ballet de Amalia Hernández. Exactamente, ¿no? Lo que le ha sucedido al carnaval últimamente, ¿no?, en Puebla. Sino aquí es la cuestión de, pues la cotidianidad, si gustas, con la camisa, playera, puede ser, ¿no? Pero ya en el caso de los músicos, o sea, tenemos hay una amplia variedad de instrumentos que van desde los instrumentos de cuerdas, que van con estas variedades de jaranas, ¿no? La leona, que es un guitarrón más grande, de 4 cuerdas, que hace la función de un bajo. Como el violonchelo, pero chiquito, panzoncito. Más o menos así. O, por ejemplo, también está el arpa, hay variedades. Bueno, igual, por ejemplo, el arpa se relaciona mucho a la zona de Alvarado, ahí donde se toca con arpa también, y hay variaciones, ¿no?, de los instrumentos, pero también algo muy muy importante son los instrumentos de percusión, que precisamente vienen de la raíz africana. Claro. La primera de ellas, que es de aquí, de los favoritos de mi compañero, es que la quijada es un instrumento netamente africano que se incorporó en lo del son jarocho. ¿Son parecidos a las maracas? Es una quijada de buey, de burro o de caballo. Y con un fragmento de hueso se tocan los dientes. Wow. Y al momento de pegar, la vibración de los dientes es lo que da el sonido característico, ¿no? Así como... Sí, como... ¿no? Y por ejemplo, aparte de eso, pues está el famoso güiro, que es como estos bules que vienen así con costillitas. A mí me encantan los güiros, ¿no? Que incluso está para las cumbias. Sí. También. Y por ejemplo, instrumentos como el marimbol, ¿no?, que es una caja de resonancia de madera, pero que tiene ahí unos elementos de metal como lengüetas que se van tocando también. Y vibran. Exactamente. Incluso la tarima es un instrumento, ¿no? Claro, porque está hecha para que haya mayor acústica en el zapateado. Y por ejemplo, últimamente también ya ha habido quienes han incorporado lo que es el cajón peruano, ¿no? Para las percusiones pequeñas, o también como estos pequeños cachishis, que son así, pueden ser como si fueran maraquitas. Ajá, que están como decorados, sí. Exacto, pero que vienen con semillas, ¿no? Entonces se toca así y con eso también ir dando. Pero igual algo bien interesante es que también se puede ocupar el pandero también es muy importante, el pandero en forma hexagonal. Son 7 heptagonal. Yo nunca he visto un pandero de esos. Sí, son unos panderos así grandes de forma heptagonal, 7 lados que tienen cintas de colores. 8 octagonales, ¿no? Y se van tocando, ¿no? También son muy importantes. Pero bueno, pues digamos, esas son como las que nunca pueden faltar, pero casi por lo regular lo que es la jarana es así, ¿no? Aunque vaya uno solito y ya tocando. Y claro, también recordemos, por ejemplo, que esta configuración de lo que es el son jarocho, el fandango tradicional, es algo que ha variado completamente en los periodos históricos, ¿no? En un principio, por ejemplo, no se tocaba arpa, por ejemplo, en los fandangos, o lo que ahora conocemos como fandangos, sino era, pues ahora sí recordemos que eran en fiestas pues populares de la clase trabajadora, la clase baja, las castas bajas, ¿no? Los esclavos africanos, los indígenas, no tenían acá la jarana ya super hecha, era con lo que, pues ahora sí, por eso incluso dijimos, no, pues no hay tarima. Antes no había tarima, se bailaba en el suelo, se bailaba descalzo, no se necesitaba zapatos de tacón. Sí, especiales. Justo, entonces también, al menos en los contextos de la ciudad, en los contextos nosotros contemporáneos, una vez me tocó que en un fandango, así improvisaron un instrumento, era una como cubeta de plástico grande donde bañan a los bebés, esas grandotas, boca abajo. Pusieron un palo de escoba en medio y le amarraron un hilo como los que utilizan para estirarse. Lo amarraron de extremo a extremo y ese fue su bajo.
un palo, justo un bajo con una cuerda, así un palo de madera. Una vez igual me tocó que estaban tocando flauta o ¿cómo se llama el teclado? La melódica, la melódica, las maracas, la guitarra, el acordeón, las congas, el violín que no es necesariamente de son jarocho, sino un poco más de son huasteco, también se incorpora justo por estas cuestiones de, pues, del mundo contemporáneo, y también por la misma amabilidad, por así decirlo, del fandango, donde todos entran. Cualquiera se puede integrar. Cualquiera entre, cualquiera venga, con que tengas la disposición de echar desmadre, puedes entrar, con que seas alegre, con que eches fiesta, entra, no hay problema, aquí todos convivimos, tampoco nos vamos a poner estrictos de que no, solo, si no traes jarana, no tocas. No. Ajá. ¿Al poblano le gusta el son, chicos? Fíjese que eso es algo muy interesante también, porque... el plan secreto. No, nos quieren convertir. Porque hay varios compas que son poblanos y son nuestros amigos de fandangos, ¿no? Incluso gente aquí del CAS, gente de aquí del CAS que son poblanos y son de son jarocho. Lo que sí me he dado cuenta, no, evidentemente no le he preguntado a todas las personas, pero al menos los que sí tengo muy presentes, es que en algún punto de su vida tuvieron algo que ver con Veracruz. O sea, no es como que llegaron al fandango siendo poblanos sin no haber sabido nada de Veracruz en el pasado. Pasaron por que Veracruz. Tu papá es de Veracruz, o que tu abuelo es de Veracruz, o que tuviste un amor en Veracruz, o que viviste en Veracruz y ahí conociste el fandango y después regresaste a Puebla. Sí son poblanos, y eso sí sería cuestión de preguntarles a ellos, ¿no? Porque no podemos hablar por ellos, pero sí son poblanos, les gusta el son jarocho, son fandangueros y incluso personas así, excelentes músicos, excelentes bailadores del fandango, y son poblanos. Y justo repito, es que el son jarocho es una cuestión, es algo muy amable, es algo muy de todas las personas pueden entrar, todo, porque justo el espíritu del son, del fandango es eso, es la convivencia sana, es la alegría, es la unión fraternal. Entonces sí, hay fandangueros, son jarocho, que son poblanos, y mexicanos, y extranjeros, y de todos lados. Antes ya de cerrar el programa del día de hoy, chicos, ¿qué función cumple el paliacate y el sombrero? Bueno, primeramente, como ya dijimos, el son jarocho nace de la tradición popular, de la vida cotidiana, del campesino. Y algo también para mencionar, o sea, los versos también son muy importantes, y como decía Oscar, o sea, no hay una letra establecida como tal, están las letras tradicionales, pero el son jarocho últimamente ha servido igual para hacer denuncia, ¿no? Sí, para expresar lo que le sucede al territorio. Así es, ¿no? Porque está muy ligado precisamente con el entorno donde nació. Hoy en la mañana estaban compartiendo también un artículo de que el 99% de las especies vegetales y animales del estado de Veracruz se está perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el día de mañana ya no se vean pájaros carpinteros, ¿no? O guacamayas, pero se siga tocando el son de la guacamaya, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de esta cotidianidad, vuelvo a repetir, bueno, en mi caso, el sombrero de 4 pedradas es un sombrero tradicional que por mucho tiempo los campesinos lo ocupaban, ¿no? En el caso de mi abuelo, que fue ejidatario en su momento también, de ahí las fotos donde sale siempre con su sombrero de 4 pedradas, ¿no? Y la cuestión del paliacate, pues es el uso práctico de que siempre lo traes acá, estás trabajando, te detienes, ¿no? Y el sudor. Para el sudor. Y de ahí, precisamente, de estos elementos cotidianos, pues se adoptan a lo que es ya el uso del son jarocho, ¿no? Claro, recordemos como pasa en en toda la institucionalización de los trajes regionales, ¿no? Sí. Todos tienen que ver, de todos los estados, tienen que ver con cuestiones campesinas, básicamente, e indígenas y afromexicanas. El traje de charro no era usado por justo las personas de las haciendas, los hacendados que tenían su traje del campo, ¿no? Sí. Y aunque actualmente haya charros que nunca hayan ido al campo. Nosotros, bueno, al menos yo en lo personal nunca he trabajado en el campo, nunca he vivido la vida agrícola, y sin embargo se utiliza porque es justo reflejo de un proceso histórico de la apropiación de los elementos, donde en el inicio sí eran contextos agrícolas y campesinos, donde surge el son jarocho, sí. Y por lo tanto las personas que tocaban son jarocho, al ser agrícolas y al tener estos elementos, pues lo utilizaban. Y por el proceso justo que te digo de la apropiación de esas tradiciones, de la institucionalización, de generar una identidad nacional, claro. Pues se apropian estos elementos y ahora es, pues básicamente como, pues el son jarocho. Sí, se vuelve un ícono referente, claro. De una identidad, de un territorio, de una inscripción étnica, etcétera.
pero igual como una continuidad de memoria. Sí. Claro, Porque, sí. por ejemplo, bueno, en mi caso, yo desciendo de una familia de floricultores, ¿no? Entonces, digamos que ahí la convivencia con el campo en cierta forma siempre está. Pero también es como una forma de reivindicación, ¿no? No es de gratis que, por ejemplo, el son jarocho esté presente en proyectos o en intentos que van desde esto que se ha llamado como el restaurar el tejido social, ¿no? Por medio de la convivencia, hasta la defensa de los ríos libres, ¿no? La defensa de los territorios. Pienso ahorita, por ejemplo, en el campamento de los cojolites en Luna Negra, que es una isla que se encuentra allá en Jaltipan, y el proyecto del Centro de Documentación de Son Jarocho, que va precisamente de la mano con esto, ¿no? Que nace de esta iniciativa en la cual tratar de generar conciencia y de que las nuevas generaciones pues se den cuenta que el son jarocho pues es algo muy cercano y propio, ¿no? Y que se interioriza. Y como decía Óscar, o sea, al final de cuentas no es excluyente. Si alguien tiene el gusto, incluso puede desarrollar las habilidades de la versada, las habilidades de tocar el instrumento de zapateado, lo vuelve propio, y incluso al volverlo propio también refleja esta cotidianidad, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, pienso ahorita en el trabajo de Daniela Meléndez, que es hija de Juan Meléndez, un jaranero que ha hecho una labor muy importante, que convivió con, por ejemplo, ¿cómo se llama? Arcadio Hidalgo, que Arcadio Hidalgo fue campesino, pero que también estuvo durante la Revolución, hizo ahí una cuestión de versos muy grandes que, vaya, en algún momento te tienes que topar cantando alguno de los versos de Arcadio Hidalgo, ¿no? Y en el caso de Daniela Meléndez, hija de Juan Meléndez, que también estuvo ahí, que hasta la fecha, ¿no? Está haciendo un trabajo muy importante en la zona de Minatitlán del Sur, ¿no? Ahí en Jaltipan también, con esta búsqueda y recopilación de la memoria, de los versos y demás. Ellos ya, por ejemplo, ocupan otros espacios, ¿no? Se combina, por ejemplo, la versada de décima con el rap, ¿no? Con el rock, por ejemplo. Pienso en Mono Blanco cantando El mundo se va a acabar, como Molotov, por ejemplo. Wow. O finalmente también amigos como el buen Miguel Centeno, que anda ahí en Jalapa haciendo iris también, que anda también en proyectos de improvisar blues y con el son jarocho, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al final de cuentas, estas cuestiones de la cotidianidad que uno vive y percibe, las repite y las refleja en la versada, en la forma de ser. Y es por eso que el son también es una dimensión de resistencia, ¿no? Sí. A través de la memoria y de recordar lo que el territorio vive, lo que sus habitantes viven, ¿no? Como especies en peligro de extinción, como el asesinato de un activista, como el peligro de un territorio por la llegada de una empresa transnacional, y esto se lleva a los versos. Y de esa manera la memoria se vuelve resistencia. El señor presidente, por ejemplo, es un son también que le tira básicamente al presidente, le tira, oye, el señor presidente va a tirar la revolución, nos tiene sin comida, es un mal gobierno, y es un son súper popular, y la gente lo canta en forma de protesta. Claro. Pues muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La puerta está abierta para que hagamos otra sesión en relación al vínculo entre pues estos elementos de identidad de sus terruños y cómo se insertan en sus nuevos contextos a los que llegan, ¿no? Eso es bien interesante. Bueno, no sé si antes de despedirnos permitieran compartirles precisamente, ya que estábamos hablando de don Arcadio Hidalgo, unos versos. Claro. Que por aquí tenemos de don Arcadio Hidalgo, que precisamente da cuenta del sentido de los versos. Y justo también tomar en cuenta que el son jarocho también surge como algo que por la sociedad conservadora, al menos en ese entonces, la época colonial, igual fue como repudio total, porque tocaban temas tabús, tocaban temas que no eran permitidos, temas sexuales, temas de amor. El chuchumbé, por ejemplo, es un son que es básicamente un canto al pene,
un canto al pene y un canto al sexo y un canto al cachondeo, al libertinaje, y se cantaba desde épocas coloniales. Wow. Y siempre, bueno, ya no es que genera tanto escándalo, pero pues ya estamos más acostumbrados, pero en sus inicios sí, incluso denunciado por la Santa Inquisición. Sí, ya me imagino. Igual recomendamos el trabajo de Antonio de León, que precisamente él recupera estas actas de la Santa Inquisición donde está lo de Chuchumbé. Y bueno, este es unos fragmentos de las décimas de Arcadio Hidalgo, y dice: yo me llamo Arcadio Hidalgo, soy de nación campesino, por eso es mi canto fino, otro sobre el que cabalgo. Hoy quiero decirles algo, bien reventado este son, quiero decir con razón, la injusticia que padezco, y que es la que no merezco, causa de explotación. Yo soy como mi jarana, con el corazón de cedro, por eso nunca me quiebro, y es mi pecho una campana, y es mi tropa campirana, como el cantar del jilguero. Por eso soy jaranero y afino bien mi garganta, y mi corazón levanta un viento sobre el potrero. Yo fui a la revolución a luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho una gran satisfacción, pero hoy vivo en un rincón cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y gritándole al destino, que es el hombre campesino, nuestra esperanza futura. Qué vigente el día de hoy, ¿sí? esos versos, ¿no? Así es. Con esta reconfiguración del país, esta aspiración a la cuarta transformación, ¿no? La importancia del campo que se está volviendo a discutir como tema de agenda nacional. Así es. Y ahí está lo que platicábamos, ¿no? La resistencia a través de la memoria de los versos de los sones jarochos. Claro, claro. Pues chicos, un placer tenerlos el día de hoy. Igual. Esperemos volver a agendar otra sesión porque, híjole, se va rapidísimo el tiempo. Cibernautas, sí. Pues ahí tienen la entrega del día de hoy. Sigan el grupo de Facebook de... Bueno, si están interesados, justo busquen así el grupo en Facebook. No es una página, es un grupo, tienen que mandar solicitud para entrar, pero se les acepta siempre. Como el fandango mismo, así funciona el grupo de Facebook. Se llama Son Jarocho y otros sones en Puebla. Y justo a la banda que esté interesada de Puebla, que más cercana a nosotros, o si no, en sus ciudades igual busquen, porque lo más probable es que en sus ciudades haya fandangueros. Son Jarocho y sale. Son Jarocho Ciudad de México, Son Jarocho Hidalgo, Son Jarocho. Lo que sea, y siempre va a haber ahí los revoltosos que estamos ahí echando versos. Pues ahí está, a nombre de Etnograph Gestión y Cultura, del Colegio de Antropología Social, muchas gracias por acompañarnos en otra entrega más de Etnográficas, Cultura y Vida Cotidiana. Adiós.